Bien, hermanos, creo que ya estamos conectados. La titulación de esta transmisión es ¿Por qué Dios destruye a su iglesia? Estas palabras, esta frase, me la escribió una querida amiga. Ella se declara no creyente, eh, en un tiempo hasta atea como tal. Y esto a raíz de la noticia que compartí sobre el terremoto de Italia, en Italia, el más reciente, porque ha habido varios recientemente, pero el último que tiró, destruyó el templo de San Benito. Entonces las imágenes son impresionantes, como lo destruyó. Vamos por partes. ¿Por qué destruye Dios su iglesia? Para comenzar, iglesia no son los templos, sino todo bautizado. Entonces, en este sentido, Dios nos destruyó, si es que Dios hubiera mandado el terremoto, a su iglesia, porque su iglesia son los bautizados, ¿verdad? Si asumimos iglesia por templo, en este caso habríamos que entender que Dios ha puesto unas leyes físicas y que esas leyes físicas aplican para buenos y malos, para católicos y ateos. Aunque ciertamente, como lo mencioné en un videoblog hace algún tiempo, no podemos negar que las catástrofes naturales hoy vienen más por la mano del hombre, del ser humano, incluidos los terremotos. Ya muchos de los terremotos o de los sismos no son por causas de las leyes naturales, sino son por el fracking que estamos haciendo en la tierra con esta cuestión de extracción de petróleo, gas, etc. Además, por pruebas nucleares que se están haciendo. Entonces, en este punto, cuando uno ve si es un sismo, un terremoto por causas naturales, Dios las ha puesto las leyes físicas aplicables para todos, para todos. Ahora, ya sería otro tema ver, pero ¿por qué Dios puso esas leyes físicas que implican terremotos y pueden afectar, etcétera? Eso sería otro tema muy aparte, que si quieren después lo tratamos. Pero acá es interesante ver que hoy por hoy no todos los sismos son no vienen solamente por el aspecto físico, leyes físicas, sino por la mano del hombre. Y en este punto, si viene por la mano del hombre, ya aquí no aplicaría eso de que por qué Dios destruyó los templos, sino por qué el ser humano está destruyendo no solamente sus templos, sino acabándose el planeta. Y en eso no tiene Dios en vela en el entierro. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos metiendo esto, ¿eh? Entonces, esa es una primera perspectiva que yo quisiera dar. Los supuestos males naturales vienen por leyes físicas que aplican para todos, ¿verdad? No es que Dios diga, ok, un sismo, pero que solamente me mate los pecadores, me deje solamente los católicos buenos, etcétera. No, sino que esas leyes aplican para todos, católicos, no creyentes, etcétera. Pero por otro lado, estamos teniendo catástrofes naturales por mano del ser humano. Se ha dicho de paso, las leyes físicas tienen un propósito dentro del orden de la naturaleza, ¿verdad? Es decir, inclusive las grandes tormentas pues pueden inundar, pero eso termina al final fertilizando la tierra, el agua.
Entonces sabemos que son ciclos, ¿verdad? Entonces, esas leyes físicas, por muchos catástrofes, entre comillas, que puedan ocasionar, tienen su razón dentro del orden del planeta, de las leyes físicas. Cuando las catástrofes ya están viniendo por mano del ser humano, pues generalmente, pues interferimos en ese orden del planeta. Y en este sentido sí se pudiera hablar de un posible mal moral. Un posible mal moral. Es decir, cuando el ser humano esté abusando de la naturaleza y está a través del fracking de cuestiones nucleares provocando sismos, entonces ahí sí podemos hablar ya de un aspecto de moralidad. La voy a dejar abierta la pregunta. ¿Es justificable explotar así el planeta al punto de estar teniendo ciertos sismos? Yo no sé si el sismo de Italia fue por causas naturales o fue por causas ya de mano del hombre. Pero aquí estoy respondiendo a aquella pregunta de mi amiga. ¿Por qué Dios destruye su iglesia? En este caso el templo, que se destruyó de San Benito y todo eso. Pues fíjate que si viene por manos humanas, ese sismo, pues ahí Dios no tiene que ver en el entierro. Más aún, Dios podrá juzgar a los seres humanos que han provocado ese sismo a través de una explotación desmedida de la naturaleza. Ese es un punto, ¿va? Y ahí lo dejo. Pero me gustaría retomar también una interpretación espiritual, de alguna manera teológica. El padre Juan Rivas mencionó de que posiblemente eso puede ser una coincidencia o un mensaje de Dios, de que haya permitido, no que haya mandado el terremoto, que lo haya permitido, como para decir, miren, es tiempo de que la iglesia se ponga a evangelizar la fe tal cual. Y si no quieren, pues no me sirven los templos. No estoy totalmente de acuerdo con esa postura. En lo que sí estoy de acuerdo es que Dios puede tener esa postura. Sí. El pueblo de Israel, una de las etapas, quizá la más difícil que ha pasado, inclusive en su historia, y yo me atrevería a decir, inclusive más difícil que el holocausto nazi, mucho más, que fue el tiempo de la deportación a Babilonia, del destierro, etcétera. O sea, no voy a explicar aquí todas esas partes bíblicas, pero eso fue horrendo lo que pasaron, pero horrendo. ¿Y cuántas veces los profetas les mencionaban al pueblo de Israel que necesitaban convertirse? No es que Dios esté mandando un castigo en el sentido humano de la palabra, porque Dios sí castiga, pero el castigo de Dios es un tanto el retirar un poco o a veces un tanto su providencia para que nosotros veamos las consecuencias de nuestro pecado, porque Dios no puede evitar que pequemos, porque sería violar nuestra libertad que Él nos ha dado. Pero Dios continuamente está metiendo la mano para que no suframos todas las consecuencias de nuestros pecados, por misericordia, porque si sufriéramos todas las consecuencias de nuestros pecados, la mayoría ni siquiera estuviera vivo. Entonces Dios continuamente mete su mano. Entonces yo digo que muchos de los castigos de Dios son retirar esa mano que no tenía obligación de estarla metiendo. O sea, Dios no puede violar nuestra libertad, pero continuamente mete la mano para que no suframos todas las consecuencias de nuestros pecados. Pero cuando nosotros no valoramos eso y abusamos de su misericordia, Él retira su mano, y esa es una forma de los que yo digo que son los castigos de Dios. Retira su mano que no la tendría que haber metido y la metió por misericordia para que nosotros comencemos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados
que las tendríamos que haber sufrido desde el momento que pecamos, pero que Él por misericordia metió la mano para ver si podríamos reaccionar. Porque nuestro pecado nos tendría que haber mandado hasta el fondo en el momento que lo hicimos. Entonces, en este sentido, yo creo que esto del terremoto y estas cosas que están pasando, también puede ser permisividad, no, permisión, que Dios las permite, porque toda la historia de la salvación, y les mencionaba esta parte de los judíos en el destierro a Babilonia, los profetas le estuvieron avisando, ¿verdad? Más aún está el texto de que el Señor está fuera de Jerusalén llorando y dice, mirando a Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedrea a los enviados. Ojo con esa frase, ¿eh? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los enviados de Dios. ¿Cuántas veces te he querido abrazar como la gallina abraza a sus polluelos debajo de sus alas y tú no has querido? Entonces serás devastada. Y se cumplió. En el año 70 después de Cristo, es decir, cerca de 30 años después de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, el ejército de Tito destrozó Jerusalén. ¿Fue castigo de Dios? No. Posiblemente ese destrozo de Tito a Jerusalén tendría que haber venido desde antes, pero Dios había metido su mano misericordiosa para decir, a ver si estos recapacitan. No recapacitan, la única manera de poder hacer un intento de que no se condenen es pues que vean las consecuencias de su pecado. No recuerdo qué santo mencionaba, o no sé si era el también, que no es santo, bueno, no es santo canonizado, pero para mí era un santo, el padre Castellani. Creo que era de él o de un santo, no sé de quién es esta frase. Pero muy cierta, dice que cuando la iglesia no es fiel a la misión que Dios le ha puesto, Dios se la recuerda a través de sus enemigos. Cuando la iglesia no es fiel a su misión, Dios se la recuerda a través de sus enemigos. Entonces, yo creo que estos acontecimientos, el padre Juan Rivas está diciendo que esto del terremoto, pues le da esa interpretación, ¿verdad? Que Dios lo permitió como para decir, ¿saben qué? Si dentro de los templos no se va a estar enseñando la doctrina como se debe de enseñar, pues ¿para qué me sirven los templos? Les digo, yo no estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación. Lo que estoy de acuerdo es que puede tener esa visión profética en donde Dios pueda estar retirando para decirnos, ¿saben qué? Posiblemente muchos dentro de la iglesia están olvidando la misión propia de la iglesia, entonces se las voy a recordar a través de sus enemigos, o en este caso a través de que se derrumbe un templo. Yo personalmente, hablo al menos de la iglesia de los Estados Unidos, que es la que he estado, bueno, también está en la de México, pero los últimos 13 años en los Estados Unidos. Y con algunas excepciones, yo creo que la iglesia de los Estados Unidos le urge una sacudida en este sentido. Le urge que se le derrumbe, si quieran póngalo a lo menos entre comillas, más de un templo o más de una catedral. O si no, que se las derrumben, que se las embarguen a través de una demanda, lo que sea. Porque creo que estamos muy agarrados al aspecto material, muy al aspecto burocrático, y que a veces creo que más de un sacerdote, más de un obispo, le tiene más miedo a una demanda que al infierno. La burocracia, en el buen sentido de la palabra, se necesita dentro de la iglesia, desde luego que se necesita. Desde luego que se necesita. Somos seres humanos, necesitamos un cierto orden. Las edificaciones, y más en el caso de sagrado, los templos,
Se necesitan, ya no se diga si no se necesitan, desde luego se necesitan para lo más importante en la iglesia, que es la Eucaristía. Al menos yo soy mexicano y tengo una historia eh, de mi pueblo que en el siglo pasado, mi pueblo mexicano, desde 1915 hasta casi 1940, 35, 40, pues nada, que el gobierno tuvo una persecución en contra de la iglesia. Y en este sentido, las misas se celebraban en el campo, en una casa, escondidas. Así comenzó la iglesia primitiva, la primera iglesia, que estaban los primeros casi 4 siglos de cristianismo estuvieron en persecución. Entonces, a mí la parte rescatable de esto que dice el padre Juan es de que yo no creo que este sismo de Italia haya sido tan tangiblemente eso, ¿eh? Sino que yo creo que hay maneras en donde Dios sí está diciendo aquella frase que les acabo de decir. Cuando la iglesia se olvida de su misión, Dios se la recuerda a través de sus enemigos. Dios se la recuerda a través de sus enemigos. Y, y yo sí creo que esto, bueno, lo he venido diciendo desde el 2005, que esto se está poniendo cada vez más y vienen las cosas peores, ¿verdad? Entonces, que en estas catástrofes naturales o a través de los enemigos de la iglesia paguen justos por pecadores, sí. Pero esto no podemos decir que hace injusticia de Dios, porque para empezar, los verdaderamente justos, los verdaderamente fieles a Dios, son los primeros que están dispuestos a derramar la sangre y a pasar sufrimiento por amor a Dios y por la conversión de las almas. Esto por si alguien me sale, pero ¿cómo es posible que Dios, pues que mande males solamente para los malos y no para los buenos? No, los buenos son los que primeramente no se quejan que les lleguen esos males. Entonces, pues bueno, vamos a resumir esto ante la frase de mi amiga: ¿por qué Dios destruye su iglesia? Si iglesia la entendemos como la debemos de entender como los bautizados, Dios no destruye su iglesia. Si iglesia la entendemos por templo, que es a lo que se refería mi amiga, en el sentido de que se cayó el templo de San Benito por el sismo, pues hay que entender que los sismos son aplicables para todos cuando son por causas naturales y tienen un lugar en el orden de la naturaleza. No son un mal en sí mismo moral, ¿verdad? Donde es un mal moral es cuando los sismos están viniendo por el fracking que estamos haciendo a la tierra, que estamos haciendo. Ahí sí tendríamos que revisar la moralidad, porque estamos metiendo la mano los seres humanos. Y en este sentido, si hubiera el sismo por causas naturales, pues le toca hoy a una iglesia católica, mañana a una pagoda, mañana a una mezquita, mañana a un edificio comercial. Si viene por mano del hombre, pues le llegue a donde llegue, le llegue el sismo, ya hay un aspecto a revisar, que estamos explotando de mala manera el planeta. Y aplicación a nivel espiritual. Esto puede ser un aviso de Dios, puede ser un aviso de Dios. Yo no creo que necesariamente el terremoto de Italia lo es, pero sí me da pie para decir que cuando Dios se da cuenta que su iglesia se le está olvidando su misión, se la recuerda a través de sus enemigos. A través de sus enemigos. Y que cuando llegan sus enemigos y destrozan a justos e injustos, no es injusticia de Dios, porque para empezar los justos son los primeros que están dispuestos a derramar la sangre por amor a Dios y por la salvación de las almas. Entonces, pues nada, los dejo, les dejo el costo esto y déjenme, voy a leer nada más rapidito un poco nada más. Saludos Argentina. El Salvador. Ok, si me estás aquí, ¿dónde estaré en Houston? El problema es que la mayoría
de las charlas las voy a dar para un grupo que necesita, los que asistan necesitan haber hecho ese tipo de retiro. O sea, no está abierto para todos. Entonces, es una dinámica de este tipo de ministerios que solamente participan de sus reuniones aquellos que han hecho el retiro. Hay algunas que parece que van a ser abiertas. Yo les confirmo después, yo creo que hoy mismo. Pero voy a estar en una parroquia, creo que se llama San Alberto. Creo que esa actividad sí es abierta. En Galveston creo que también va a ser abierta. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Les confirmo más adelantito. Voy para Tyler, Texas. Me parece que también eso es abierto. Y creo que la otra se llama Clute, Texas, algo por el estilo. Pero también tengo que verificar que sea abierto. Pero la mayoría de las charlas, de hecho, me traen en esta ocasión a Houston, son de un grupo que solamente van a participar en las diversas charlas, los miembros del grupo, porque para estar en esas reuniones tienen que haber hecho el retiro de ellos, ¿verdad? Em, Porfirio Díaz, no, si te refieres a lo de la persecución, todo esto comenzó, para empezar, comenzó con la, entre comillas, reforma que hizo Masón, pero básicamente desde Carranza en adelante hasta casi Lázaro Cárdenas, básicamente hubo persecución. Evidentemente lo más fuerte fue con Obregón y Plutarco Elías Calles. ¿Los sacerdotes deben enfrentarse a las autoridades o solo a los laicos? Depende de qué se van a enfrentar. Pero de que hay materias en donde el clero se debe de enfrentar a las autoridades, yo no tengo duda en eso. No tengo duda en eso. Porque las autoridades tienen que velar por el bien común. Y las autoridades no velan por el común. Moralmente, en ciertas, yo diría que tienen hasta obligación los sacerdotes. Bueno, no solamente los sacerdotes, cualquier católico. Estoy leyendo lo más breve, porque le avientan así pedazotes, es casi imposible leerlos. Bueno, los dejo. Que Dios les bendiga y bueno, si las actividades, otras actividades están abiertas en Houston, pues ya estén al tanto en redes sociales. Pero de entrada la mayoría de las charlas que voy a tener van a ser solamente para este grupo que, les repito, para poder participar tendrían que haber hecho ya el retiro de ellos. Entonces, es privado, bueno, un tanto privado, ¿no? Nada, que Dios les bendiga.